Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl Cabrera, soy apneísta y comencé a practicar apnea porque me encanta surfear. La apnea es un complemento perfecto si quieres surfear olas más grandes, si quieres estar en ritmo con el mar. La apnea, si pudiera explicarlo, es un arte milenaria. Nuestros antepasados pescaban y para sacar conchas del fondo del mar ellos utilizaban apnea, que era su modo de subsistencia. Y les puedo decir que por metro cuadrado Ecuador es como el Brasil de la apnea. Hay muy buenos apneístas, hay muy buenos clubes, tenemos récords mundial, panamericano. Básicamente un honor para mí poder practicar. La gente normalmente me pregunta cómo me preparo para hacer una apnea de 4 minutos en relación a la película Persiguiendo Mavericks, de la vida de Jay Murray. Comenzó a surfear Mavericks, una de las olas más peligrosas del mundo, y él en la película aguanta 4 minutos. Wave like Mavericks will hold you down for minutes at a time. If you can't hold your breath for at least 4 minutes, then you may as well not even paddle out. La mayoría de personas puede aguantar la respiración 30 segundos y esto es una estadística. La técnica que vamos a utilizar es súper natural. Lo primero que tienen que saber es que no existe la respiración perfecta. La técnica que yo utilizo me la enseñó mi profesor Roberto García de Apnea Guayaquil y la que me ayuda a llegar a 4 minutos. No necesitan una piscina para entrenar apnea. Lo pueden hacer en un lugar donde no haya ruido, en el piso, en tu cama o en la sala. ¿Cómo funciona la técnica? Bueno, la respiración es la más natural. Respiramos 10 veces, inhalamos profundo, que el oxígeno llegue a cada célula de tu cuerpo, y exhalamos. Las respiraciones tienen que ser profundas y lentas y la exhalación de la misma manera. Cuando lleguen a la 10ª repetición, van a sostener la respiración completamente y nos relajamos. La primera repetición puede ser de 30 segundos, descansamos 2 minutos, respiramos nuevamente 10 veces, en la 10ª aguantamos la respiración. Si en la primera repetición hicimos una apnea de 30 segundos y en la segunda hicimos 45 o 1 minuto, nuestro objetivo es llegar cada vez más lejos. ¿Cuáles son los factores que nos van a parar a que aguantemos más la respiración? Va a haber un momento en que nos va a dar un golpe diafragmático, que son esos deseos incontenibles de respirar. ¿A qué se debe esto? A la acumulación de dióxido de carbono en tu cuerpo, y es natural porque tú quieres respirar, somos mamíferos y respiramos. Cada vez que viene el golpe diafragmático, digamos que te llega 1 minuto, te relajas y tratas de dejar que pase, y con la práctica puedes hacer que este golpe diafragmático se disipe o tarde más en llegar. En el video a mí me llega a los 2 minutos 30 y lo aguanto hasta los 4 minutos. ¿Cómo lo logro? Estoy consciente que me está dando el golpe diafragmático, pero estoy tratando de llegar un poco más. Por eso es importante que practiquen apnea acompañado, y preferiblemente no lo hagan en una piscina para evitar cualquier accidente. Y les recomiendo, mejor aún, únanse a cualquiera de los clubes de apnea que hay en Guayaquil o en Ecuador, ya que somos cuna de campeones. La apnea es un deporte extremo y puede ser muy peligroso. Soy Raúl Cabrera y vamos a hacer 4 minutos de apnea debajo del agua. Un abrazo.
Chicos, por favor, no entren en la piscina. Que un amigo está sosteniendo la respiración. Ah, ok, disculpa. Oye, ¿tu amigo está bien? Tenemos otro amigo que está bajando y chequeando que esté bien.